así lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Hoy vamos a conversar con el doctor Miguel Mayo, exministro de Salud, precisamente porque tenemos que evaluar a un año de pandemia qué sabemos hasta hoy, por ejemplo, y sobre todo algunas publicaciones que han salido en torno a las vacunas. De este tema y otros más vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor, qué gusto tenerlo aquí. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias, Edna. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Panamá y de Es Cuestión de Ley. Buenas tardes, John. Y no, a la orden siempre tratando de lo que pueda de dar docencia a la población panameña. Así es, doctor, de eso se trata. Y justamente quiero iniciar con una publicación que acaba de publicar CNN, de que es probable que las personas necesiten una tercera dosis de la vacuna de 6 a 12 meses después de su primera ronda. Así lo señaló Albert Bourla, director ejecutivo de la Pfizer. Eso por un lado, doctor, y por otro lado, que hace 2 días de igual forma nos enteramos de que en Florida se suspendió el uso de la vacuna Johnson & Johnson después de que se vinculó a una posible situación de coágulos de sangre en 6 mujeres de 18 a 48 años. Quiero su opinión con relación a esto, doctor, porque entiendo que la CDS también tendría que pronunciarse al respecto de esta postura o de esta situación que ha ocurrido. Bienvenido. Nuevamente, buenas tardes, Edna y John. Mira, son dos temas distintos. Primero, el primer comentario al respecto del ejecutivo de la compañía Pfizer con respecto a la posibilidad de necesitar una tercera dosis. Honestamente, y todo esto es consecuencia de la inmediatez que tenemos con la información. Entonces, esta es una enfermedad que nació hace año y medio y que cada día aprendemos más de la enfermedad y que van saliendo estudios, unos en pro, otros en contra. Los estudios siempre uno tiene que analizarlos con muchísimo cuidado, ponerle mucho énfasis en la metodología que se utilizó para realizar el estudio, porque de esa metodología y del cumplimiento de la misma va a definir la fidelidad de las conclusiones. Así que eso es muy importante. Decir en este momento que quizás se necesite una tercera dosis, a mí personalmente me parece algo muy prematuro. Yo creo que lo que hay que esperar es ver cuánto duran los anticuerpos que la gente desarrolla posterior a la vacuna. Esto ocurre con todas las vacunas. En la inmensa mayoría de las veces, las vacunas, los anticuerpos tienden a descender con el tiempo y uno requiere refuerzos posteriormente. Hay vacunas como, por ejemplo, fiebre amarilla, sarampión, que solo se ponen una vez en la vida y no hay que ponerlas nunca más. Pero hay otras vacunas, como por ejemplo la de neumococo, que hay que ponerla cada cierto tiempo. Y hay otras vacunas, como por ejemplo la de influenza, que aquí estamos acostumbrados a ponerla y a ponérnosla, se la ponemos cada año, porque todos los años cambia un poco el virus, que muta un poco el virus, y además no necesariamente circula la misma cantidad de virus y la gente pierde anticuerpos. Así que todos los años estamos acostumbrados. De hecho, pronto debe ser lanzada la Semana Internacional de Vacunación, que se lanza con la vacuna de influenza precisamente. Pero decir en este momento que en 10 meses se va a requerir, yo creo que es un poco prematuro. Hay que ver cuáles son los estudios, cómo salen los estudios, si es similar para todas las vacunas. Los estudios hasta el momento han demostrado que estos anticuerpos duran por lo menos 8 meses. Así que es posible que 10, un año, 2 años y medio, no lo sé. Mi opinión muy particular es que vamos a tener que vacunarnos cada cierto tiempo. Yo no creo que cada 10 meses, pero sí creo que cada cierto tiempo vamos a tener que adquirir un refuerzo para volver a hacer un levantamiento de los anticuerpos neutralizantes, que se llaman. Por otro lado, el problema que ha dado, sobre todo mediáticamente, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson con respecto al desarrollo de trombos. Los estudios que yo he leído hasta este momento, todavía el desarrollo de los trombos en este grupo de pacientes es inferior al desarrollo de trombos en algunas otras patologías y es inferior, la mortalidad sobre todo, al riesgo de morir si no se vacuna por COVID. Entonces yo creo que uno tiene que sopesar estos beneficios y dudas. Por supuesto, como dije al principio, estamos ante una enfermedad que está desarrollándose cada día. Estamos también en presencia mundialmente de un grupo antivacunas. Entonces la gente tiene mucho temor, entendible por cierto,
ante todas estas situaciones. Y yo lo que les digo es que, hombre, hagan caso a las entidades científicas que rigen la salud en los diferentes países y a las organizaciones que se encargan de mantener salud, es decir, CDC, Farmacia y Drogas, Ministerio de Salud, FDA, EMA, que son entes no políticos, son entes que, sobre todo estos últimos de administración de medicamentos, que son entes que se encargan técnicamente de analizar las cosas. Todo lo otro dentro de redes puede venir envuelto en una amalgama de comercialización, de crear un cierto pánico a la gente, y yo creo que eso no ayuda. Eso es lo que yo llamo una infodemia, ¿no? Que es un exceso de información falsa, y nos causa a todos un poquito de escozor. Doctor, buenas John. tardes. Ahora que le respondí a Edna este tema, usted había publicado en su cuenta de Twitter recientemente un estudio o un informe de New England Journal of Medicine que hablaba de que solamente se necesitaba una dosis de esta vacuna mRNA. Hablemos precisamente de eso porque es como la contraparte de lo que le consultaba a mi compañera. Hola John, buenas tardes. Efectivamente, este se publicó, el que yo puse en mi red de Twitter, es un artículo publicado en New England Journal of Medicine, que es una de las revistas científicas de medicina más serias y más reconocidas por el tipo de publicaciones que hace. Fíjate, es muy interesante a las personas que se les puso la vacuna, que anteriormente habían tenido contacto con el virus, la elevación que hace la primera dosis de vacuna se equipara e inclusive en los resultados un poquito más alta, no significativo, pero un poquito más alta, que la colocación de 2 dosis de vacunas a las personas que no habían tenido contacto con el virus. Entonces, esto concluye, y esto ha sido replicado en otros estudios, que a las personas que tuvieron contacto con COVID o que tuvieron COVID o contacto con el virus, una sola dosis, al menos de estas vacunas mRNA, debe ser suficiente para desarrollar la cantidad de anticuerpos neutralizantes necesarias para evitar la enfermedad, al menos la gravedad y la mortalidad por COVID. Esto es muy, muy importante, porque en Panamá tenemos diagnosticados 360,000 casos, probablemente, seguramente más, de gente asintomática, etc. Eso quiere decir que si le ponemos una sola dosis a esas 360,000 personas, son 360,000 dosis que tenemos para el resto de la población. Y eso es sumamente importante, sobre todo en el momento que estamos viviendo, donde no nos llegan las vacunas a la velocidad que todo el país quisiéramos que llegaran, porque bueno, está el mundo entero pidiendo vacunas, también hay que entender toda esa situación. Doctor Miguel, usted ha hecho ciertos comentarios en su cuenta de Twitter interesantes sobre, a un año después de la pandemia, qué sirve, qué no sirve, qué funciona, qué no funciona, porque ciertamente, como dice usted, esto es un virus que va día a día cambiándonos, quién sabe, las reglas del juego, y tenemos que estar al día, qué es lo que realmente nos funciona. Yo, de hecho, ya quité hasta el pediluvio que estaba en la entrada de mi casa. Cuéntenos, doctor, ¿qué sirve? ¿Qué no sirve? Voy a empezar por el pediluvio, Edna. La semana pasada, en mi oficina, una paciente mía llega con una pierna inmovilizada. Se cayó producto de un pediluvio. Créanme, hay cosas que no sirven para prevenir COVID, pero que por lo menos no hacen daño. Pero el pediluvio predispone a la gente a caerse. Y las caídas, por más que uno crea que son cosas sencillas, pueden ser graves e inclusive pueden ser mortales dependiendo en quién ocurre. Así que, ¿qué ha demostrado a través del año que pasó que no funciona adecuadamente? Bueno, el pediluvio definitivamente es uno de esos. Tomar ajo y cebolla y este tipo de cosas, pues yo no estoy en contra de que la quiera tomar, pero no parece ser o servir para prevención de COVID. La hidroxicloroquina tiene ya muchos estudios publicados de que no parece servir para prevenir el COVID. Por ejemplo,
la gente también tiende mucho a dejar los zapatos afuera de la casa. Yo tampoco me meto contra eso, porque eso parece tampoco provocarle daño a nadie, pero tampoco va a prevenir el COVID por eso. Tampoco tiene que llegar a su casa, quitarse ya no todo. los dejan, doctor, porque se los estaban robando. Así que ya la gente... Sí, no, eso es terrible porque se busca todo. La otra cosa, los delivery, la posibilidad de contagiarse por la recepción de un paquete es infinitamente baja. Entonces, no tampoco tenemos que estar echándole cloro y agua, no sé qué, a los productos que vienen del supermercado o delivery o los paquetes de delivery, porque realmente no se ha visto que eso previene. Esta es una enfermedad, si bien es cierta, multisistémica, su medio de transmisión fundamental es a través de las gotitas que salen de la nariz y de la boca de la gente infectada. Por lo tanto, las medidas respiratorias de protección son las que sirven. Mascarilla siempre que se esté en público, pantalla facial, sobre todo si usted no usa anteojos, separación, porque para tratar de evitar que las gotitas de esa persona que habla le caigan en la cara, y lavado de manos frecuentemente, preferiblemente con jabón. Esas son las medidas que definitivas, y por supuesto la vacuna. Pero esas son las medidas que sirven y son las que tenemos que practicar. Y ojo, quiero hacer énfasis aquí un momentito, porque estamos viviendo desde hace 4, 5 semanas, 6 semanas quizás, la parte baja del valle de en las curvas. O sea, estamos con pocos casos, gracias a Dios, con pocos muertos, estamos con muy buena estadística en este momento, pero la gente tiende a pensar que la epidemia terminó y empiezan a liberar las medidas, y sí es grave. Y cuando digo me refiero a liberar las medidas, somos nosotros la gente que empieza a irse a paseos, a irse a hacer reuniones más grandes en sus casas, y usualmente son reuniones que uno no usa mascarilla. El hecho de que yo conozca a alguien o el hecho de que alguien sea familia mía no quiere decir que no está contagiado o que no puede contagiarse. Sí, John, me lo permites. Fíjese, doctor, que justamente con preocupación yo he visto esta situación de relajamiento, incluso de personas en medios de comunicación. En estos días me llamó muchísimo la atención ver un espacio en donde se estaba maquillando una muchacha. Ojo que todavía no he visto qué maquillaje se puede hacer con mascarilla, pero el maquillador estaba sin mascarilla, sin careta. Entonces eso te manda una confusión, porque quien sigue ese programa, quien está viendo los medios de comunicación, nosotros somos responsables de transmitir con ejemplos. Entonces, hay una situación allí que, aunque la persona tuviera la vacuna puesta, como bien usted lo señala, doctor, caramba, hay que seguir cuidándose. John. Sí, le quería preguntar, ahora que el doctor hablaba de evitar el repunte, cuando nosotros vemos las noticias, vemos, por ejemplo, en Europa que van por una cuarta ola. La idea es que nosotros no lleguemos ni siquiera a una tercera. Y usted señalaba también en un momento el porcentaje que andaba en 5%, por debajo del 5% de las pruebas semanales. Me gustaría que pudiéramos ampliar un poco eso, porque usted también aconsejaba, la trazabilidad va a ser la diferencia en este proceso de que no haya la trazabilidad estricta para no llegar a un tercer repunte. John, hoy, Europa, hoy, 15 de abril, anda ya hoy, digo Europa, el mundo entero anda hoy alrededor de 700,000 casos de COVID hoy, por día. O sea, esto ha ido nuevamente aumentando. Por supuesto, en India hoy hubo más de 200,000 casos. Solo India aporta casi casi un tercio de lo que va por día, pero está aumentando. Europa, la mayoría de los países están teniendo mucho más casos que antes. Y recuerden que las curvas de América Latina, sobre todo en Panamá, se van a reproducir a las de Europa, guardadas proporciones obviamente, 3 a 4 semanas posterior a lo que ocurre allá. Así que cuidémonos de eso. El hecho de tener 5% o menos de positividad en las curvas es absolutamente fundamental, porque lo que nos indica es que se está captando a la inmensa mayoría de los positivos con las pruebas. Cuando tú tienes, por ejemplo, haces la cantidad de pruebas que quieras hacer y el 50% son positivos, créeme que se te está escapando un montón de gente positiva que no le está haciendo la prueba. Cuando es 5%, esa cantidad de gente
es ínfima, es muy pequeña. Eso quiere decir que si tú tienes a la mayoría de los positivos, los tienes diagnosticados, tú puedes hacer una trazabilidad mucho más adecuada, sobre todo porque tienes pocos casos. Vas donde cada una de esas personas, los aíslas, le preguntas cuáles fueron sus contactos y vas donde los contactos de esas personas a hacerle las pruebas. Entonces, esa es la mejor forma, bueno, la forma de hacer la trazabilidad. Cuando ya uno tiene 1000 casos al día, no hay forma humana de hacer una trazabilidad adecuada. Yo creo que este es el momento y yo creo que es el equipo de epidemiología del Ministerio, yo creo que me parece que lo está haciendo muy bien en el sentido de que tenemos 6 semanas de no subir los casos, de que todo el mundo, inclusive yo, se esperaba por lógica un repunte porque venía carnavales, porque vino Semana Santa. Semana Santa. Esperábamos un repunte un poco mayor de lo que ha habido y pues por supuesto mejor que no ha ocurrido. Pero eso no quiere decir que el virus se fue. Y eso es muy importante para que la gente lo entienda, todos comprendamos que tenemos que seguir cuidándonos. Hace tiempo, hace varias semanas, yo no escuchaba de positivos dentro de mis amistades y ya desde hace 2 semanas, todos los días conozco a alguien nuevamente positivo. Eso quiere decir que da la impresión que van a empezar a aumentar los casos. Y repito, no tenemos que esperar a que los casos aumenten del todo para volver a tener las medidas estrictas. Cada uno de nosotros es responsable de cada uno de nuestra salud, quiero decir. Así es. Doctor Mayo, ¿existen al día de hoy datos de personas que hayan recibido sus 2 dosis de vacuna y que pese a esto se hayan vuelto a infectar del virus y de pronto saber de ese grupo de personas que habiendo recibido las 2 dosis de vacunas se hayan reinfectado, incluso hayan fallecido? No, hay algunos datos, todavía no hay un estudio muy grande. En Panamá no. Panamá no tengo conocimiento, al menos. En el mundo hay algunos datos de algunas personas que han recibido las 2 dosis y que después de 2 semanas de la segunda dosis han resultado positivos para una prueba de hisopado del COVID. Sin embargo, todas estas personas que han sido reportadas, al menos con esta característica, han tenido un COVID leve o asintomático. Es muy importante, las vacunas, fíjate, todas estas vacunas que han sido aprobadas, entre 6 a 8 que han sido aprobadas para su uso en emergencia, tienen una efectividad de casi 100% contra mortalidad. Es decir, que la gente que recibe la vacuna y le da COVID, porque le podría dar COVID, no se va a morir, que es el fin primordial en salud. Y también es casi 100% efectiva contra enfermedad grave. O sea que estas personas que son vacunadas y que les da COVID, ninguna va a intensivo, que ya es otro objetivo secundario. Entonces, sí podría infectarse. Y esto sí varía un poco de vacuna a vacuna. Los datos no están muy claros todavía, pero sí podría uno infectarse, pero casi siempre una enfermedad leve. Por eso, Edna, es que se dice que las personas que están vacunadas con sus 2 dosis tienen que seguir usando mascarillas, porque existe la posibilidad de que esas personas puedan transmitir el virus a otra persona, aunque se sientan sin mayores síntomas. John. Doctor, yo creo que tiene permiso nuestro de sacar la correa porque también usted ha comentado que el sedentarismo es el nuevo tabaquismo. Bueno, Edna no está dentro de ese porcentaje, pero la gran mayoría, después de un año de cero actividad, me gustaría saber, las consecuencias van a ser inmediatas, o sea, a corto plazo, tanto sedentarismo. Tú sabes, John, que la persona que es sedentaria no necesita una cuarentena para dejar de hacer ejercicio, ¿no? Se inventan las excusas, y eso lo digo a los pacientes, lo más triste de cuando uno se inventa una excusa es que hasta se la cree. Sí. Cree, pero no puede. Hacer ejercicio, y es verdad, es reconocido el sedentarismo como el nuevo tabaquismo, porque el sedentarismo ha pasado a tener el riesgo para todas las otras enfermedades como el que tenía tabaquismo. Digo tenía porque a medida que vas avanzando el tiempo se fuma menos. Eso es una realidad. Panamá es uno de los países que menos fuma en el mundo. Eso es consecuencia en parte a la ley antitabaco que Panamá es correcto. Pero el sedentarismo es horroroso porque la obesidad que tiene como consecuencia el sedentarismo
se asocia al menos a 70% de todos los tumores y a muchísimas otras enfermedades, y no solo enfermedades mortales, sino a pérdida de la calidad de vida. Y el sedentarismo en la persona delgada, que no es obesa, también causa problemas cardiovasculares, porque uno tiene que hacer ejercicio para poder mantenerse en forma y en calidad de vida. Entonces, al final del camino, yo siento que la gente tiene que entender que caminar. Estamos en la época de trabajos con mucha virtualidad. Estamos aquí sentados, por ejemplo, en una computadora. Deben poner alarmas en los relojes. Cada hora, por lo menos, deben pararse y dar una vuelta alrededor de una mesa o lo que fuera para tratar de ejercitarse un poquito. No hay necesidad de hacer o correr maratones, sino sencillamente hacer algo de ejercicio para mantener el cuerpo activo. Y con ese mensaje despido cordialmente al doctor Miguel Mayo, agradeciéndole su tiempo valioso y esa información muy, pero muy válida para esta audiencia, doctor, como siempre usted haciendo esa labor de docencia. Seguiremos conversando. Como bien dice usted, esto no se agota en un solo día, vamos avanzando y conociendo nuevas dinámicas del virus, la COVID-19. Así que usted es bienvenido, esta es su casa y usted lo sabe. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias, a la orden siempre. Llegamos a la mitad de la hora. 4:31, John, pero tenemos más temas, porque ¿sabía usted que hay una ley en Panamá que crea un incentivo para aquellas personas que donen sangre? Bueno, aquí se lo vamos a contar de qué se trata, entre otros temas que también vamos a llevarles a ustedes. Así es que no se muevan, volvemos en breve después de un cambio comercial.